¿Alguna vez has levantado la mirada hacia el cielo nocturno, hacia ese océano negro interminable, y has sentido que quizá algo, allá afuera, te observa, no imaginando, no soñando, sino simplemente percibiendo la presencia silenciosa de algo que existe más allá del vacío? Pues bien, hace apenas 3 meses, astrónomos de distintos países detectaron algo que no debía estar ahí, algo inmenso, silencioso y tan antiguo que desafiaba cualquier explicación conocida. Al rastrear su recorrido a través de la galaxia, descubrieron que llevaba consigo una historia escrita en su movimiento, en sus números y en el único lenguaje en el que el universo jamás miente, la física. Pero esta vez, incluso la física parecía equivocada. Algo había llegado, y nada en su comportamiento tenía sentido. Todo comenzó con una franja tenue de luz fría avanzando lentamente en una captura profunda del telescopio Pan-STARRS, a las 4:12 de la madrugada, hora del Pacífico, a inicios de enero de 2026. Al principio parecía otro cometa lejano, nada sorprendente, hasta que los filtros automáticos marcaron una anomalía, aceleración, y los cometas no aceleran. No así, no en esa dirección. En menos de una hora, 3 observatorios en 2 continentes distintos reportaron exactamente el mismo comportamiento. Un día después, 14 telescopios lo seguían. Para el final de la semana, todas las agencias espaciales importantes habían redirigido discretamente recursos para observar lo que, con cierta resistencia, la comunidad internacional terminaría nombrando como objeto 9H Lyra. Llegó veloz, mucho más rápido de lo que cualquier objeto natural debería moverse. La velocidad relativista no fue lo que sorprendió. Lo realmente desconcertante fue su resistencia. La gravedad del Sol tendría que haber alterado su trayectoria. La enorme masa de Júpiter tendría que haberlo jalado. La resonancia orbital de Saturno tendría que haber desviado su rumbo por miles de kilómetros. Pero 9H Lyra atravesó el sistema solar como si la gravedad fuera una simple sugerencia. Cortó las órbitas planetarias con una precisión que parecía intencional. No giraba, no vacilaba, no oscilaba. Viajaba recto, como un dardo lanzado en la oscuridad. Los científicos repitieron cálculos una y otra vez. Ajustaron modelos, consideraron asistencia gravitacional, presión de radiación, desprendimiento de gases, materia oscura, e incluso teorías marginales que normalmente no usarían. Y aún así, los números se negaban a comportarse. Algo estaba mal. Algo imposible estaba sucediendo. Un objeto de ese tamaño no debería mantener una trayectoria tan perfecta sin algún tipo de fuerza controlada. Algo sutil, algo deliberado. Pero el misterio más profundo no estaba en su destino, sino en su origen. Cuando los astrofísicos reconstruyeron la trayectoria de 9H Lyra hacia atrás en el tiempo, no por años, sino por cientos de miles de años, capa por capa como quien limpia el polvo cósmico de un fósil, esperaban encontrar una estrella, un cúmulo, alguna región donde la formación planetaria pudiera haber expulsado un fragmento gigantesco. Pero no encontraron nada, ni sistemas, ni nebulosas, ni ningún origen gravitacional capaz de lanzarlo. Provenía de un segmento solitario del espacio interestelar, 500 años luz en la dirección de la constelación de Lyra. Un desierto cósmico de enanas rojas moribundas y restos de estrellas antiguas, un lugar donde nada debería nacer. Y aún así, ahí estaba, viniendo directo hacia nosotros. Cuanto más lo estudiaban, más extraño se volvía. 9H Lyra no seguía la ruta impredecible y caótica de un viajero interestelar natural. Su trayecto era demasiado limpio, demasiado exacto. Cada pequeña perturbación gravitatoria que debería haberlo desviado, el tirón minúsculo de estrellas cercanas, el roce con partículas de polvo, las variaciones de densidad en el espacio, parecía haber sido corregida, no con la lógica humana de planeación, sino con la precisión inhumana de algo hecho para viajar miles de siglos sin desviarse. Una precisión que solo una máquina o una inteligencia automatizada podría sostener. El astrofísico Marcus Elroy lo dijo mejor que nadie, durante una reunión a puerta cerrada en el Observatorio Europeo del Sur. Los objetos naturales vagan, los artificiales apuntan, y 9H Lyra estaba apuntando directo a nuestro sistema solar. Aún así, la mayoría de científicos evitaba llamarlo artificial.
no porque no tuvieran pruebas, sino porque aceptarlo significaba enfrentar implicaciones enormes. Así que usaban términos más suaves: anomalías de trayectoria, firmas de resistencia, inconsistencias gravitacionales, palabras que disfrazaban la verdad sin negarla. Luego llegó el detalle que rompió cualquier intento de justificar lo injustificable: el tiempo. Porque 9H Lyra no apareció en cualquier época. No llegó en la Edad de Bronce, ni durante el Renacimiento, ni en los primeros años de la informática. Llegó ahora, justo cuando la humanidad tenía, por primera vez en su historia, la tecnología necesaria para detectarlo. Antes de 2015, ningún telescopio existente podría haber visto algo tan tenue y tan frío entrando al sistema solar desde ese ángulo. La tecnología simplemente no existía, pero ahora sí. Ahora podíamos verlo todo. Esa coincidencia era demasiado precisa para ignorarse. La humanidad desarrolla la capacidad de detectar visitantes interestelares. Y de pronto, empiezan a llegar visitantes interestelares. Primero, Oumuamua en 2017. Luego, Borisov en 2019. Después, 3 y Atlas en 2025. Y ahora, 9H Lyra. Más grande, más extraño, más exacto que cualquiera anterior. 4 objetos en menos de una década, después de miles de millones de años de silencio cósmico. Estadísticamente, imposible. A menos que el silencio nunca hubiera sido silencio, a menos que algo hubiera estado enviando estas cosas a través de la galaxia desde antes de que nuestra especie existiera, esperando a que abriéramos los ojos. Si quisieras observar civilizaciones emergentes a lo largo de millones de años, no mandarías una sola sonda lenta. Mandarías miles, quizás decenas de miles. Las dispersarías por el vacío, confiando en que alguna, eventualmente, llegaría justo en el momento en que la civilización que buscabas fuera capaz de verla. Tal vez eso estaba ocurriendo. La verdadera alarma comenzó cuando el telescopio espacial James Webb apuntó a 9H Lyra para hacer el primer escaneo profundo de su espectro. Nadie estaba preparado para lo que encontraron, no porque fuera imposible, sino porque era inconfundible. Algo dentro del objeto generaba pulsos rítmicos, fluctuaciones tenues en longitudes de onda infrarroja. No era rotación, no era calor, era un patrón, un latido, una cadencia repetida cada 61 segundos. 9H Lyra emitía un pequeño pero perfectamente constante cambio en su firma térmica. Demasiado regular para ser natural, demasiado preciso para ser aleatorio. Era como un reloj marcando tiempo en medio de la oscuridad. Y aquí te pregunto a ti que estás viendo este video. Si tú encontraras algo en el espacio marcando el tiempo con tanta intención, ¿qué pensarías que significa? Me encantaría leerlo en los comentarios. La coincidencia era demasiado rotunda para descartarla. Cada pulso, cada intervalo, cada fluctuación parecía calculado para ser notado. No transmitía información en ningún lenguaje reconocible, pero sí emitía algo que cualquier mente capaz de entender la lógica básica del universo reconocería: números primos. No los mismos que en señales previas, como el misterioso objeto 3i Atlas, pero lo suficientemente cercanos como para que los analistas, al sobreponerlos en pantalla, quedaran inmóviles. Y es que los números primos no pertenecen a ninguna cultura. No están relacionados con un idioma ni con ninguna biología específica. No se forman solos en la naturaleza como patrones decorativos. Son los ladrillos fundamentales de la aritmética, la huella digital del pensamiento lógico. Cuando ves primos, no ves azar, ves intención, ves mente. Y ahí fue cuando el miedo comenzó a asentarse de verdad. Porque nadie marca el tiempo a menos que el tiempo importe. Nadie envía números primos a menos que quiera ser entendido. Y nadie llega exactamente cuando una civilización obtiene la capacidad de verlo, a menos que haya estado observándola evolucionar. Conforme los pulsos se estabilizaban y la señal se volvía cada vez más clara, una idea inquietante comenzó a colarse entre los laboratorios, repetida en voz baja entre físicos incapaces de aceptar en voz alta lo que estaban pensando. 9H Lyra no solo estaba llegando, estaba aproximándose con plena conciencia de que seríamos capaces de detectarlo. En cuanto la cadencia alcanzó una precisión perfecta, todos los observatorios mayores hicieron lo mismo. Volcaron los datos, crudos en sistemas de inteligencia artificial avanzados.
programas diseñados para encontrar patrones donde ningún ser humano podría detectarlos. Estas no eran herramientas de monitoreo común, no eran las que se usan para rastrear asteroides ni para mapear cometas. Eran analizadores profundos, creados para interpretar ondas gravitacionales y perturbaciones en la materia oscura. Herramientas para encontrar orden escondido dentro del caos. Lo que descubrieron dentro de la firma térmica del objeto no tenía nada de caótico. Estaba organizado, estratificado, codificado. Al principio la secuencia parecía simple, una repetición constante, casi ceremonial, cada 61 segundos. Pero conforme los algoritmos profundizaron, el patrón se expandió. Cada intervalo no solo repetía el pulso mayor, sino que contenía subdivisiones internas, microfluctuaciones espaciadas de manera logarítmica, y esas proporciones no eran arbitrarias. Esas razones aparecían en la física más básica del universo, en las líneas de emisión del hidrógeno, en las reacciones de fusión dentro de las estrellas, en los modos de vibración de los átomos estables. Era casi como si el objeto estuviera usando un lenguaje escrito no por seres vivos, sino por el cosmos mismo, como si hablara en la gramática que antecede a cualquier civilización, la estructura del universo. Pero el mayor impacto llegó cuando los investigadores combinaron las modulaciones térmicas con un conjunto de interferencias espectrales registradas por el telescopio Webb. Al aplicar una transformación de Fourier, la figura resultante dejó a todos boquiabiertos. Una doble espiral. No una hélice perfecta, pero lo suficientemente cercana como para que una científica de la Universidad de Tokio, la doctora Rebas, dijera algo que resonaría durante semanas. Esto es matemática biológica. Es la forma más universal de decir, sabemos qué es la vida. Lo que encontraron no era un mensaje, no era una transmisión, no era una advertencia, era un reconocimiento, un gesto, una especie de asentimiento cósmico. Entendemos de qué estás hecho. Y cuando esa interpretación comenzó a circular en círculos privados, algo cambió. Los científicos dejaron de preguntarse cómo había llegado, o cómo era posible que desafiara las leyes de la física, o por qué su trayectoria era tan exacta. La pregunta más inquietante tomó su lugar. ¿Para quién estaba destinado esto? ¿Para nosotros? ¿O para cualquiera lo suficientemente desarrollado para entenderlo? Porque si su propósito era llegar hasta nosotros, algo tenía que haber sabido exactamente cuándo desarrollaríamos la tecnología para verlo. Las coincidencias eran demasiado precisas, demasiado limpias, demasiado imposibles. Aún con el temor creciendo detrás de puertas cerradas, nadie anticipó lo que ocurriría después. 9 días después de que el patrón de pulsos se estabilizara, el objeto comenzó a disminuir su velocidad. No como lo haría cualquier cuerpo en el espacio. No por fricción solar, ni por arrastre gravitatorio, ni por ningún efecto físico natural. Su desaceleración era intencional, matemática, controlada. La curva de velocidad empezó a aplanarse, y las ecuaciones dejaron de obedecer cualquier modelo conocido. Si algo tan enorme estaba frenando en el vacío, solo había dos opciones. O tenía un mecanismo activo, o utilizaba una física que nosotros aún no comprendíamos. Fue entonces cuando apareció el primer rastro visible de lo inexplicable. En una imagen infrarroja del Webb, surgió una ligera distorsión alrededor del objeto. No era luz, no era gas, era algo más, una alteración casi imperceptible del espacio mismo, como si el entorno se doblara suavemente, distorsionándose como lo haría una lente ajustando su enfoque. Tomó 4 imágenes consecutivas confirmar que no era error. El objeto no solo estaba frenando, estaba preparándose, y esa idea cimbró cada reunión secreta de la NASA, la ESA y la JAXA. Si 9H Lyra llevaba viajando más de 300.000 años, entonces este último acto, su frenado, sus pulsos, su distorsión, era deliberado. No era un artefacto pasivo, no era un resto antiguo, estaba activo. Después vino lo más desconcertante, la desaparición. Al inicio fue leve. La firma infrarroja del objeto disminuyó un 3%, luego un 7%, luego un 14%. Los científicos atribuyeron la pérdida de señal a posibles cambios superficiales, rotación o fallas de los sensores, hasta que, sin previo aviso, el campo de distorsión alrededor del objeto se intensificó.
La luz que pasaba cerca de él comenzó a curvarse con mayor fuerza. Su silueta se volvió borrosa, como si su contorno se disolviera en el vacío. Y en un lapso de 48 horas, desapareció. No explotó, no se fragmentó, no dejó restos, no dejó calor, no dejó rastro. Un instante estaba ahí, y al siguiente, ya no. Como si hubiera dejado de existir dentro de nuestro plano de realidad. Los comunicados oficiales culparon a fallas de sensores, a interferencia solar, a anomalías atmosféricas, pero en las reuniones internas, los físicos comenzaron a usar palabras que jamás pensaron usar frente a colegas. Decoherencia, desplazamiento cuántico, transición de fase hacia otra dimensión. Algo había sacado a 9H Lyra del marco observable. La historia debería haber terminado ahí, pero no lo hizo. 2 semanas después, un grupo agotado de analistas en un laboratorio subterráneo de la Agencia Espacial Europea encontró lo imposible. Una señal escondida en los últimos 40 minutos de telemetría cruda del web. Una interferencia diminuta, enterrada en el ruido de reflejos, invisible para cualquier análisis tradicional. Cuando aplicaron un filtro de frecuencias profundas, el patrón emergió como si siempre hubiese estado esperando a ser descubierto. Armonías estructuradas, matemáticamente exactas, repitiéndose con 12 decimales de precisión. Eran las mismas constantes, de emisión del hidrógeno, pero refinadas, pulidas, hiladas con una intención casi artesanal. No era un error, no era residuo, era deliberado. Y cuando proyectaron ese patrón en un espacio tridimensional, las 2 hebras comenzaron a formarse otra vez. Un doble espiral, un eco cósmico de la vida, un reflejo de nosotros mismos. Y aquí te pregunto a ti, que sigues viendo esta historia. ¿Crees que era un mensaje o un espejo? Déjalo en los comentarios. Me encantará leer cómo interpretas algo así. El descubrimiento del doble espiral no trajo respuestas, sino un peso silencioso que se extendió por cada sala de control y cada laboratorio donde los datos estaban siendo analizados. Ese patrón, tan similar al de la vida como la conocemos, no parecía un mensaje ni una advertencia. Parecía algo más profundo, más inquietante, un reconocimiento, un gesto desde un lugar tan remoto e incomprensible que resultaba imposible medir su intención. Y sin embargo, la señal continuaba allí, paciente, precisa, repetitiva, como si solo buscara asegurarse de que habíamos entendido. Los científicos comenzaron a preguntarse algo que hasta entonces nadie quería formular. ¿Y si todo eso no era para comunicarse con nosotros, sino para confirmar que ya estábamos listos para comprender? El siguiente giro de la historia llegó cuando los analistas extendieron la secuencia armónica y la compararon con otros patrones cósmicos bien conocidos. Lo que encontraron provocó un silencio absoluto en el laboratorio. La espiral no se parecía solo a la estructura básica del ADN, también coincidía con los patrones de formación de galaxias, con los flujos de materia bariónica, con estructuras que se repiten desde el nivel atómico hasta las escalas más gigantescas del universo. Era una especie de firma universal, como si el objeto hubiera tomado la esencia de todo lo que existe y la hubiera comprimido en una forma simple que cualquier mente avanzada pudiera reconocer. 9H Lyra no estaba intentando decirnos algo, estaba mostrándonos algo, mostrándonos a nosotros mismos. A partir de ese momento, la pregunta dejó de ser ¿cómo llegó hasta aquí? O ¿de dónde vino? Ahora, todos querían saber ¿para quién era este espejo? ¿Para cualquier especie capaz de entenderlo? ¿O solo para nosotros? Porque si estaba dirigido específicamente hacia la humanidad, entonces implicaba algo aún más inquietante, que quienes lo enviaron sabían que tarde o temprano llegaríamos a este punto, al momento histórico exacto en que seríamos capaces de detectar la llegada de un mensajero interestelar. Era como si alguien hubiera observado nuestra evolución desde muy atrás, midiendo cada avance, cada error, cada salto. Y eso significaba, necesariamente, que no éramos invisibles. Tras días de debates silenciosos, de cafés fríos abandonados sobre mesas de laboratorio y de fórmulas imposibles proyectadas en pizarras electrónicas, ocurrió algo que nadie vio venir. 3 noches después de confirmar el patrón en espiral, los telescopios terrestres de Chile y Hawái registraron un temblor casi imperceptible en el fondo del cielo.
una ondulación mínima en el campo de microondas cósmicas. Primero se creyó que era un fallo en la calibración, luego una interferencia atmosférica, pero la ondulación se repitió, y volvió a repetirse. Era un pulso, suave, constante, uniforme, y lo más desconcertante, tenía el mismo ritmo que los pulsos de 9H Lyra antes de desaparecer. Las ondas no provenían de un punto específico del cielo, no estaban llegando desde un lugar, eran globales, como si el espacio mismo estuviera vibrando suavemente para transmitirlas. Cuando la amplitud del pulso se volvió más clara, la señal adquirió forma, una interferencia repetitiva que surgía como un eco de la misma espiral que ya habíamos visto. Un latido del universo. Una respuesta. El cosmos estaba confirmando que entendimos. Para ese momento, los gobiernos ya habían empezado a preparar comunicados de prensa llenos de explicaciones forzadas y evasivas, que era una fluctuación natural, que se debía a meteorología espacial, que no había nada extraordinario. Pero dentro de los cuartos cerrados, donde los verdaderos datos estaban a la vista, los científicos apenas podían hablar. Cada pulso coincidía exactamente con el intervalo de 61 segundos. Cada onda replicaba la misma geometría del patrón interno de 9H Lyra. Cada repetición reforzaba la misma conclusión aterradora. No estábamos observando un visitante, estábamos siendo calibrados, como si nuestra conciencia, nuestra capacidad de entender, fuera la verdadera medición, como si hubiéramos alcanzado por fin el umbral mínimo de atención para ser considerados. Durante semanas, el patrón continuó, no cambiaba, no aumentaba, no se intensificaba, solo seguía allí, firme, como un toque suave insistiendo en la puerta de la realidad. Nada más llegaba, ninguna nave, ninguna señal, ningún objeto volviendo a materializarse. Era una presencia paciente, y por eso mismo, infinitamente más inquietante que cualquier aparición espectacular. Porque si una civilización tenía la capacidad de manipular el espacio-tiempo lo suficiente para hacer desaparecer un objeto sin dejar rastro, si podía incrustar información en los patrones térmicos de un gigante interestelar, si podía reflejar estructuras matemáticas en el fondo cósmico de microondas, entonces no necesitaba aterrizar, no necesitaba comunicarse directamente, no necesitaba mostrarse. Ya estaba aquí, siempre había estado aquí, y la distancia física para ellos posiblemente carecía de sentido. Los debates tomaron un giro más profundo. Si habían observado el surgimiento de la vida en la Tierra, quizá también habían visto la caída de otras civilizaciones en otras estrellas. Tal vez habían enviado miles de observadores, como 9H Lyra, vagando a través de los vacíos, galácticos, esperando pacientemente a que alguna especie emergente abriera los ojos. Tal vez 9H Lyra no era el primero que llegaba. Tal vez era simplemente el primero que vimos. Por eso, cuando llegó la reseña final, nadie estaba preparado. Fue una mañana tranquila cuando un interno del observatorio de Atacama revisaba registros antiguos. Buscaba inconsistencias, patrones que se hubieran pasado por alto, y encontró algo que no debía estar ahí. La espiral registrada en la señal residual no era solo una forma, era una secuencia. Cada giro de la espiral se cerraba un poco más que el anterior. Cada vuelta disminuía con una progresión casi imperceptible, como si fuera parte de un cálculo monumental. Cuando reconstruyeron todo el patrón, vuelta por vuelta, descubrieron la verdad. La espiral no describía la historia del objeto, describía la nuestra. La secuencia coincidía con los grandes umbrales biológicos del planeta, la aparición del oxígeno, la formación de células complejas, la transición hacia organismos con sistemas nerviosos, la evolución de estructuras cognitivas, el surgimiento de la inteligencia, y al llegar a la última vuelta de la espiral, ésta apuntaba a un punto específico, el presente, el momento exacto en que detectamos el primer visitante interestelar, el instante en que pasamos a ser visibles para quienes estaban observando. Los científicos apenas podían respirar. La espiral no solo nos decía que sabían de nuestra existencia, nos decía que habían sabido todo este tiempo. Mientras el equipo analizaba la última capa de datos, la sala quedó en silencio total. La Tierra, nuestro pequeño planeta azul, encajaba exactamente dentro de la última curvatura del patrón. El mensaje, si así podía llamarse,
era devastador en su claridad. No están diciendo, estamos aquí. Están diciendo, sabemos que tú estás aquí. Y siempre lo hemos sabido. Esa noche, los telescopios del mundo registraron un último pulso, más fuerte, más nítido, la misma espiral universal, el mismo ritmo, pero esta vez con una nota armónica adicional, una sola, única, final, como un punto al final de una frase, y después, silencio. 9H Lyra no regresó, no apareció un nuevo objeto, no surgió ninguna otra señal, solo quedó el universo, vasto y silencioso, como siempre, pero ahora con una diferencia fundamental. Sabíamos que alguien nos había visto. Y más inquietante aún, sabíamos que llevaba mucho tiempo esperando a que pudiéramos verlo también. Durante días, después del último pulso, los laboratorios permanecieron en un silencio extraño, casi ritual. Los científicos seguían revisando los datos una y otra vez, no porque esperaran encontrar algo nuevo, sino porque era difícil aceptar que el fenómeno había concluido tan abruptamente. Había una sensación de incompletitud, como si todos esperaran un segundo acto, una continuación, algún tipo de desenlace más tangible. Pero el universo había quedado quieto, demasiado quieto. Las pantallas seguían mostrando las últimas lecturas, los espectros congelados, los registros de frecuencia. Algunos investigadores los miraban como si esperaran que de pronto, de la nada, apareciera otro pulso escondido, un eco tardío. Pero no llegó. Todo lo que quedaba era la evidencia irrefutable de algo que había sucedido, y que no dejaba huellas físicas. La conversación cambió de rumbo. Ya nadie discutía sobre el origen del objeto o su naturaleza. Ahora, el tema que generaba más debate era la intención, porque lo más desconcertante no fue que 9H Lyra hubiera llegado a nuestro sistema solar, ni que hubiera generado señales imposibles, ni siquiera que hubiera desaparecido de una forma que no podíamos explicar. Lo más inquietante era el gesto. Una civilización verdaderamente avanzada, una que pudiera viajar durante cientos de miles de años, manipular el espacio-tiempo y dejar señales incrustadas en el fondo mismo del universo, no tenía por qué comunicarse de manera directa. Podía hacerlo de formas que nosotros apenas estamos empezando a entender. Y, si lo pensamos bien, no necesitaban decir nada. Lo único que necesitaban era que notáramos. Esa idea tomó fuerza entre los físicos teóricos. La noción de que el contacto, en su forma más pura, no es un mensaje, ni una visita, ni una conversación, sino simplemente ser visto y ver de vuelta. Una confirmación mutua de existencia. Pero incluso entre los expertos había algo que nadie quería decir en voz alta. ¿Y si esto no era la primera vez? ¿Y si otras civilizaciones lo habían experimentado antes? ¿Y si ese patrón en espiral era un testigo silencioso de miles, tal vez millones de mundos observados y evaluados a lo largo de la historia cósmica? La idea era demasiado grande para procesarla. Mientras tanto, los gobiernos del mundo hacían todo lo posible por contener la información. Pese a ello, los rumores comenzaron a circular. Una filtración aquí, una conversación perdida allá, un técnico descuidado que mencionó algo a quien no debía. Las teorías comenzaron a multiplicarse, pero ninguna se acercaba siquiera a lo que verdaderamente estaba sucediendo. Y fue ahí cuando surgió una de las interpretaciones más inquietantes. La posibilidad de que 9H Lyra no hubiera sido enviado para darnos un mensaje, ni para estudiarnos, ni para vigilarnos, sino para verificar si ya éramos capaces de entender que no estamos solos. Una especie de examen cósmico, no un examen que se aprueba o se reprueba, un examen de conciencia, una prueba diseñada para identificar si una especie ha alcanzado el nivel de percepción necesario para ser tomada en cuenta en el escenario galáctico. Si esa teoría era correcta, entonces la secuencia que vimos, la espiral, los pulsos, la distorsión, no era comunicación. Era un espejo puesto frente a la humanidad para medirnos, para ver si podíamos reconocer el reflejo, y lo hicimos. Ese solo hecho cambiaría nuestra posición en el cosmos para siempre. Pero las implicaciones iban más allá de nuestra comprensión. ¿Cuántos mundos habrían sido observados? ¿Cuántos habrían llegado al mismo punto que nosotros? ¿Cuántos no lo habrían logrado? La duración de los viajes, el nivel de tecnología involucrado, la sutileza del método,
Todo ello sugería que quienes enviaron a 9H Lyra pensaban en escalas de tiempo que nuestra especie apenas puede imaginar. Y eso llevaba a una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre después de que eres visto? Las teorías se expandieron rápidamente. Algunos científicos plantearon que la observación no tenía por qué significar una visita posterior. Tal vez el propósito era simplemente permitir que la humanidad supiera que era observada, y nada más. Quizá ese era el contacto más maduro al que podíamos aspirar por ahora. Otros creían que ese solo gesto era la primera parte de algo mucho mayor, que el silencio posterior no era un final, sino una pausa, un intervalo entre un acto y el siguiente. Pero había un pequeño grupo, muy pequeño, que proponía algo todavía más perturbador. ¿Y si ese espejo no era para mostrarnos algo, sino para mostrarse a sí mismos? Como si quisieran dejar una huella que no dependiera de nuestra tecnología, sino del universo en sí. Una marca tan profundamente incrustada en la estructura misma de la realidad que cualquier especie capaz de alcanzar cierto nivel de desarrollo terminaría encontrándola tarde o temprano. Una firma eterna, un recordatorio de presencia, un eco en la textura de la existencia, casi como si el universo fuera un tablero, y ellos, sus observadores. En los días posteriores, la comunidad científica se dividió. Algunos intentaban encontrar una explicación convencional, incluso cuando los datos lo hacían imposible. Otros aceptaban con temor creciente que estábamos presenciando el primer contacto real en la historia de la humanidad. Pero entonces ocurrió algo inesperado. A medida que analizaban con mayor detalle la última imagen capturada antes de la desaparición de 9H Lyra, descubrieron leves distorsiones en la región que había ocupado el objeto. Eran pequeñas, apenas perceptibles, como fluctuaciones residuales, pero parecían repetirse con un orden específico, un patrón de interferencia, similar al que había sido detectado en la telemetría del web, pero todavía más tenue, casi imperceptible. Para algunos, era un rastro residual del proceso que había sacado al objeto de nuestra realidad. Para otros, era una prueba de que el objeto no se había ido, sino que simplemente había cambiado de estado, como si existiera todavía, pero desplazado más allá de nuestras dimensiones observables. Esa idea no era nueva en física teórica. Durante décadas, los científicos habían especulado sobre dimensiones adicionales, universos paralelos, estructuras que podrían rozar la nuestra sin ser detectadas. Pero ahora, tenían datos que parecían apoyar la posibilidad de un cruce dimensional controlado. Y no por nosotros, por algo mucho más antiguo e inteligente. Mientras tanto, el público seguía sin saber la verdad. Los noticieros hablaban de anomalías astronómicas, de investigaciones rutinarias, de ruido cósmico. Nadie fuera de los círculos científicos sabía que, por primera vez, algo había interactuado con la humanidad desde un nivel de inteligencia que apenas estamos comenzando a imaginar. Pero había un detalle que encendió alarmas entre quienes sí estaban enterados. Las distorsiones residuales detectadas en la imagen no estaban estáticas. Muy lentamente, casi imperceptiblemente, estaban cambiando. Se comprimían, se alineaban, se desplazaban hacia una configuración más estable. Era como si la región del espacio estuviera ajustándose tras la desaparición del objeto, como si el universo, literalmente, estuviera acomodándose después de haber sido alterado. Ese fenómeno tomó días en revelarse por completo. Cada nueva observación mostraba que el espacio alrededor del punto donde 9H Lyra se desvaneció seguía reorganizándose, muy sutilmente. Los científicos debatían sin descanso. ¿Era un efecto colateral? ¿Un residuo energético? ¿Una señal? Cuando pudieron trazar el movimiento completo, descubrieron que la distorsión estaba adoptando una forma final, muy lenta, muy precisa, muy familiar. Una espiral, la misma espiral. La firma dejada atrás no era ruido, era la confirmación final de que lo que había ocurrido no fue un accidente ni un error. El objeto había hecho exactamente lo que había venido a hacer, y había dejado un recordatorio. Y aquí te pregunto a ti que sigues esta historia con nosotros. ¿Qué crees que significa realmente esa espiral final? Déjalo en los comentarios. Tu interpretación puede revelar más de lo que imaginas. La aparición de esa última espiral, formada no por luz, ni por sonido, sino por la propia estructura del espacio deformado, dejó a todos paralizados. No se trataba de una ilusión óptica,
ni de una anomalía pasajera. Era una configuración estable, un patrón creado con una delicadeza casi imposible de describir, una firma cósmica, una declaración final. Por días, distintos equipos hicieron simulaciones, compararon datos, reconstruyeron la secuencia que había llevado a ese momento. Y cuanto más analizaban la forma final, más clara se volvía la sensación de que no habían presenciado un fenómeno natural. Aquella espiral no era un residuo accidental, era intencional, tan intencional como cada pulso, cada patrón, cada gesto que 9H Lyra había mostrado desde su llegada. Lo que más inquietó a todos fue la estabilidad de la espiral. No cambiaba, no se desvanecía, no fluctuaba. Era una marca fija, incrustada en la textura misma del espacio, algo que no debía ser posible sin tecnología o conocimientos muy por encima de lo que la humanidad ha imaginado. La espiral parecía resistir el paso del tiempo, como si hubiera sido diseñada para durar semanas, meses, tal vez años. Y entonces surgió una pregunta inevitable. ¿Cuánto tiempo permanecería allí? Porque, si duraba lo suficiente, tarde o temprano, la comunidad científica internacional tendría que explicarla. El público sabría que algo había sucedido. El silencio ya no sería opción. Pero en los pasillos de los observatorios se repetía otra pregunta, aún más crucial. ¿Por qué dejar la espiral? ¿Era un mensaje? ¿Una señal de regreso? ¿Una afirmación de presencia? ¿O simplemente la última pieza de un rompecabezas que aún no sabíamos interpretar? Mientras los especialistas debatían, un equipo se enfocó en un aspecto que muchos habían pasado por alto: la forma exacta de la espiral. No era un trazo simple. Cada curvatura tenía una proporción matemática específica. Cada giro se estrechaba de acuerdo con una secuencia calculada. Cada tramo parecía resonar con los mismos valores universales que aparecían en los pulsos iniciales. La estructura final no solo evocaba el ADN ni las galaxias espirales. También coincidía con patrones de vibración que aparecen en la teoría de cuerdas, en modelos cuánticos avanzados, en ecuaciones que describen dimensiones adicionales. Era como si todo estuviera conectado, como si el objeto hubiera querido mostrarnos una verdad que no sabíamos cómo leer, pero que estaba allí, evidente. Hubo un momento, uno solo, que marcó un antes y un después en la investigación. Un físico del Instituto Max Planck, tras días sin dormir, hizo una observación que cambiaría el rumbo de la interpretación. No es una espiral vista desde arriba, es una espiral tridimensional vista desde fuera. Cuando aplicaron esa idea al modelo, la figura se transformó. Ya no era un dibujo plano. Era una hélice tridimensional que avanzaba hacia adelante, como un camino, una trayectoria, una progresión. Y cuando extrapolaron la hélice, descubrieron algo que nadie esperaba. La espiral no terminaba en el punto donde 9H Lyra desapareció. Continuaba. Pero para seguir su ruta, habría que salir de nuestro espacio tridimensional. Aquella revelación sembró una mezcla de miedo, fascinación y desconcierto entre los científicos, porque si la espiral representaba la trayectoria real del objeto después de abandonar nuestro plano, entonces 9H Lyra no solo había cambiado de estado, había seguido avanzando hacia algún lugar al que nosotros no podíamos acceder. La implicación era clara. Lo que vimos no fue el final de su viaje, solo fue el final de su paso por nuestro nivel de realidad. Eso llevó a una teoría aún más audaz. Quizá 9H Lyra no solo era un observador, quizá también era un explorador entre dimensiones. Y tal vez, lo que hizo al llegar aquí fue simplemente dejar un rastro de su presencia antes de continuar su camino. El concepto parecía imposible, pero los datos lo sustentaban. Era una pista, un eco, una evidencia de que la realidad es más compleja de lo que podemos notar. Y sobre todo, una prueba de que no estábamos solos en ella. Mientras tanto, el silencio del universo se mantuvo intacto. No había nuevos pulsos, no había nuevas anomalías, no había nuevas apariciones. Y sin embargo, nadie podía sacudirse la sensación de que algo invisible había cambiado para siempre. Los gobiernos continuaban intentando controlar la narrativa. Las agencias espaciales emitían comunicados fríos, calculados, donde nada se afirmaba ni se negaba. Pero la comunidad científica internacional ya entendía que la historia había entrado en otro capítulo. El contacto,
si así podía llamarse, ya había ocurrido. En un salón de conferencias del MIT, un astrofísico hizo una afirmación que heló la sala. Si fueron capaces de encontrar vida en un pequeño planeta azul, perdido en el borde de una galaxia espiral, ¿qué otras cosas han visto? ¿Qué más saben? Esa pregunta llevó a otra. ¿Hace cuánto saben que existimos? Porque la espiral final no era solo un mapa del presente. Contenía referencias al pasado, a millones de años de evolución, a procesos biológicos que ocurrieron mucho antes de que la humanidad apareciera. Era imposible que alguien supiera todo eso, a menos que hubiera estado observando desde el principio. La idea de que no estábamos viviendo nuestra historia en soledad, sino acompañados en silencio por inteligencias invisibles, comenzó a crecer. Algunos investigadores se resistieron, otros lo aceptaron con inquietud, unos cuantos, con asombro. Pero todos coincidían en una cosa: el universo acababa de hacerse más pequeño, no porque hubiera menos espacio, sino porque la distancia dejó de importar. Porque en un solo instante comprendimos que hay quienes pueden cruzar esas distancias como quien cruza una habitación, quienes pueden observar sin ser observados, quienes pueden dejar marcas en la estructura del espacio sin mover un solo átomo. Y si pueden hacer eso, entonces nuestra existencia jamás fue un secreto para ellos. En una reunión cerrada de la Agencia Espacial Europea, un investigador expresó lo que todos temían admitir. Si esto fue solo un saludo, no estamos listos para lo que venga después. Pero otro, más calmado, respondió con una sonrisa tenue. Ninguna civilización lo está, y aún así, sobreviven. Los debates se extendieron durante largas noches. Algunos científicos sugerían que lo más prudente era no intentar responder. Otros planteaban que quizá ya estábamos respondiendo simplemente por haber entendido, porque tal vez descifrar la espiral ya era la contestación que buscaban. Pero una teoría final, la más desconcertante, comenzó a circular entre los analistas más experimentados. Una teoría que encajaba con todos los datos, con todos los patrones, con todas las señales. 9H Lyra no vino para ver si existíamos, vino para ver si ya éramos capaces de comprender que no estamos solos. Un examen de percepción, una prueba de consciencia, un espejo cargado de significado que solo podía ser comprendido cuando la humanidad alcanzara el nivel suficiente de conocimiento científico. Y lo logramos. Por eso la espiral terminó. Por eso el pulso final sonó. Por eso se produjo ese cierre tan perfecto, ese punto final tan preciso. La prueba había concluido. En los días siguientes, mientras el mundo seguía girando en su rutina cotidiana, los científicos que vivieron esta historia continuaron mirando al cielo con una mezcla de temor y esperanza, porque en el silencio que siguió había una sensación nueva, suave pero innegable, de que algo había cambiado para siempre, y una verdad quedó flotando sobre todos ellos, sencilla y devastadora. No estamos solos, nunca lo estuvimos, y quienes observan han estado esperando mucho más tiempo del que llevamos mirando al cielo. Con eso ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que significa realmente que hayamos sido vistos? ¿Te emociona? ¿Te inquieta? ¿Te hace cuestionarte algo más profundo? Déjalo en los comentarios. Tu perspectiva importa más de lo que crees.